Hermanos y hermanas, feliz día sábado, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando con la primera lectura y el Santo Evangelio, y al final vamos a recitar nuestro Salmo. Y pues les pido, hermanos y hermanas, que pongamos mucha atención, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestro corazón. Más que todo, olvidémonos cuando vamos a escuchar la palabra de Dios, olvidémonos de todo lo demás, ¿verdad? De todos aquellos problemas o dificultades que tenemos durante el día. Pongámoslos en las manos del Señor y Él nos va a ayudar con todos nuestros problemas, ¿verdad? Porque a través de esos problemas muchas veces nos alejamos de la presencia de Dios, y Dios debe ser el primero. Yo sé que hay muchas veces que no podemos porque el problema es tan grande, la dificultad que tenemos pues no la podemos resolver, y pues nos olvidamos de Dios, de que ahí está Dios y Él nos escucha, hermanos y hermanas. Pongamos nuestros problemas en sus manos para que Él nos ayude a solucionar todo lo que tenemos durante el día. También les recuerdo que ya estamos por terminar la Navidad. Ya el día de mañana, domingo, es el bautismo del Señor y es cuando pues, se terminan nuestras Navidades. Pero no las terminemos aquí, hermanos y hermanas. Continuemos dándole gracias a Dios Padre por habernos traído a su Hijo, por habernoslo dado, darnos al Señor la gracia que nos trajo a través de Él, el poder nosotros, ¿verdad?, resolver todas nuestras dificultades a través de la confesión, ¿verdad? Cuando tenemos un problema, cuando tenemos en nuestra mente aquello que no nos deja estar en paz, vamos ante un sacerdote, ¿verdad?, y le hablamos de nuestro problema, de aquel pecado, ¿verdad?, que no nos deja estar tranquilos. Pues Dios nos ayuda con todo ello. Así es que vamos a dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y a través de escuchar, de poner atención al mensaje de Dios, nosotros nos damos cuenta que en realidad Dios, mis hermanos, nos habla a través de las lecturas, a través de todo lo que nosotros leemos a través de las Sagradas Escrituras. Es Dios hablándonos a nuestro corazón. Así es que yo les pido pues que en este momento dispongan su corazón y su entendimiento para que el mensaje penetre lo más profundo de nuestro ser. Y voy a comenzar con la primera lectura, que la vamos a encontrar en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículos del 14 al 21. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no lo llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que no llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte, por eso no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en el poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bellas lecturas, mis hermanos, para reflexionar, como les decía al principio. En los primeros versículos nos dice San Juan, ¿verdad?, que si tenemos confianza en que Dios nos escucha, podemos tener también confianza de que lo que le estamos pidiendo se nos va a dar. O sea, lo vamos a obtener de Dios
porque se lo estamos pidiendo con el corazón. Aquí lo dice muy claramente. Dice, queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, o sea, conforme a su voluntad. Si Dios tiene voluntad siempre, pero si nosotros no ocupamos aquello que le estamos pidiendo, si lo estamos pidiendo solamente para saber si realmente nos escucha, pues no. El Señor conoce nuestro corazón y Él sabe lo que cada quien necesita. Es más, no es ni tan necesario pedirle a Dios lo que necesitamos, porque Él ya sabe lo que cada quien necesita. Pero en nuestras oraciones, la conexión con Dios es lo que interesa, es lo que importa. Por eso es que nosotros hablamos con Dios. Por eso es que nosotros nos conectamos con Él, para obtener aquel regalo que le estamos pidiendo. Y no tanto que sea algo, como les digo, mis hermanos, algo de valor, sino algo que realmente, mis hermanos, necesitemos en nuestro hogar, ya sea la sanación de un enfermo, o la libertad de un preso, o algún problema que tenga uno económico. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Y como les digo, si nosotros le abrimos el corazón al Señor, cuando le estamos pidiendo, Él nos escucha. Pero si lo estamos haciendo solamente de los dientes para afuera, pues el Señor no nos va a escuchar, porque Él conoce, ¿verdad?, nuestros corazones. Y nosotros no podemos tampoco exigirle a Dios, tampoco podemos decirle como dándole órdenes a Dios de que nos lo dé. Porque ¿quiénes somos nosotros para pedirle a Dios con exigencias? Nadie. Lo que le pidamos a Dios, pidámoslo si realmente lo necesitamos y es necesario para nuestra sobrevivencia. Porque muchas veces, mis hermanos, necesitamos tanto aquello que no encontramos la puerta para poderle dar solución a aquello. Pero cuando nos acordamos que ahí está Dios para ayudarnos, Él nos ayuda. Entonces, yo les pido en este momento que cuando ustedes tengan alguna dificultad, algún problema, acérquense a Dios sin miedo, sin temor. Él nos va a escuchar, pero también siempre poniendo de nuestra parte. No queramos que Dios lo haga todo, porque Dios nos da, pero también quiere que nosotros, ¿verdad?, hagamos un pequeño sacrificio en nuestras vidas. Muchas veces queremos recibirlo todo, pero no queremos sacrificarnos en nada. Y eso también, a Dios le encanta que nosotros seamos sacrificados en algo que nos duela. Y eso, les aseguro, hermanos y hermanas, que lo que nosotros le pidamos a Dios nunca nos lo va a negar, porque Dios es amoroso, Él es amor. Nosotros sabemos odiar a las personas, sabemos fallarle a un hermano, inclusive de sangre, pero Dios no nos falla. Así es que pongamos toda nuestra confianza en Él, que Él todo lo puede. Nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero Dios todo lo puede. Dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que no llevan a la muerte, que pida por él y le obtendrá la vida. La oración, como les digo, mis hermanos, es importante ante Dios. Siempre que nosotros oremos, siempre que nosotros también veamos a alguien que está cayendo en el pecado, es bueno pedir a Dios, pero también es bueno hablar con aquel que está cayendo en ese pecado. Muchas veces no nos quieren escuchar, especialmente cuando ellos saben que tenemos la razón. Cuando les decimos algo que no les gusta a ellos porque viven felices en su pecado. Pero nosotros tenemos que hablarles para poderlos arrancar de esa muerte de la que nos habla aquí San Juan. Porque hay pecados que llevan a la muerte y hay pecados que no llevan a la muerte. Pero en fin, todos son pecados. Y lo dice claramente San Juan. No es necesario que nosotros le digamos a una persona, mira esto, mira aquello. Aquello es bueno y aquello es malo. Nosotros ya sabemos que es malo y que es bueno.
Y sabemos también cuál pecado nos va a llevar a la muerte y cuál pecado no nos va a llevar a la muerte. Pero en fin, todos son pecados. Tratemos de no caer en ninguno de ellos, porque es necesario, mis hermanos, que nosotros siempre hablemos con Dios por nuestros hermanos, por aquellos que vemos que andan mal, en el mal camino. Y si nosotros no hablamos con Dios, pues entonces ¿quién lo va a hacer? Si hay más pecadores que personas que se dedican a la oración. Si nos damos cuenta cuántas personas, ¿verdad?, cuando vamos por allí, o que andamos en la calle, o que andamos, ¿verdad?, ya sea que vayamos a un casino a comer, vemos cuánta gente hay ahí en las maquinitas jugando. Miles y miles de personas jugando en esas máquinas. Pero la iglesia está totalmente vacía. No totalmente, sino que tiene algunas personas. Pero ustedes se imaginan, si toda esa gente que se encuentra en el casino fuera a la iglesia, no cupiera la gente. Se tuviera que hacer un templo como en aquel entonces el que hizo Salomón para Dios, ¿verdad? Un templo grandísimo. Pero, hermanos, en realidad Dios tiene que ser nuestra preferencia en todo. Y hay veces que dejamos a Dios por cualquier tontería. Es necesario que Dios siempre nos acompañe, que sea nuestro guía en nuestro diario caminar. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Y es que es la realidad, mis hermanos. Cuando nosotros ya conocemos de Dios, obviamente que aquí está un poquito mal San Juan, ¿verdad? Porque el demonio es a quien más toca, es al que más está buscando para que se vaya de lado, para que siga sus caminos del demonio. Pero sabemos bien que si Dios está con nosotros, Él no va a permitir que el demonio nos toque. Por eso es muy necesario, hermanos, que no dejemos la oración, el ayuno, el presentarnos ante Dios cuando vamos a la Santa Misa, ir al Santísimo, hacer nuestras visitas. Él está allí esperándonos todos los días, con sus brazos abiertos para escuchar nuestras palabras. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que les digo? Nos dejamos por cualquier tontería. Y sinceramente, hermanos, cuando tenemos la soga al cuello, queremos que Dios nos ayude, pero no le buscamos. ¿Cómo nos va a ayudar si no le buscamos? Muchas veces, ¿verdad?, estamos en problemas, en dificultades, pero no nos acordamos de Dios, que Él nos puede ayudar, que Él puede sacarnos de aquella dificultad. Es necesario, pues, hermanos, que Dios nos ayude. Dice, sabemos que si somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en el poder del demonio, también sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado inteligencia para conocer al Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Y Jesús mismo decía, ¿verdad?, cuando estuvo con sus apóstoles, cuando les hablaba a sus discípulos que lo escuchaban siempre, les decía que Él era el camino, la verdad y la vida. El que sigue a Jesús va por buen camino. El que se va por otro lado va torcido y se va a perder. Por eso San Juan, mis hermanos, habla muy claramente aquí a través de esta lectura. Y él anduvo con Jesús. Recordemos esto, que él fue un discípulo ocular. Él miró a Jesús hacer sus milagros. Él miró a Jesús hablar. Y por eso, al igual que Jesús, él hablaba. Porque Jesús les dio ese poder. Y les dio la orden de que fueran a donde quiera que ellos estuvieran, hablaran siempre de la buena nueva.
Y la buena nueva es esta, mis hermanos, que nosotros debemos acercarnos siempre a Dios para recibir la vida eterna. La vida eterna, ¿quién no quiere la vida eterna? Solamente un tonto no querría la vida eterna, pero la vida eterna nos salva por una eternidad, con felicidad. Nos va a dar su gracia de ser felices siempre, sin dolencias, sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades. Todo va a ser felicidad. Y entonces, por eso, hermanos, tenemos nosotros la responsabilidad y pedirle a Dios que nos envíe siempre de su Espíritu para permanecer fuertes y así no dejarnos llevar por el demonio, como lo dice aquí San Juan. El demonio siempre nos está queriendo entrellevar entre sí, pero como dice San Juan, si nosotros somos de Dios, no nos va a tocar. Si nosotros permanecemos fieles y si permanecemos en oración, no nos va a tentar. Pero Dios, mis hermanos, tenemos que buscarlo. Si no lo buscamos, pues ¿cómo vamos a recibir su ayuda? Es muy necesaria, pues, que la tengamos entre nosotros. Y ahora voy a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos del 22 al 30. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea, y permaneció allí con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había agua abundante. La gente acudía y se bautizaba, pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no se lo ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene la novia es el novio, y en cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ojalá y todos pensáramos como Juan el Bautista, disminuirnos ante aquellos que hablan y tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu que viene de lo alto. No tener envidia por ningún hermano y hermana que andan por ahí predicando, que andan enseñando la verdad. Claro, y siempre y cuando que estén enseñando la verdad, que no anden torcidos. Sabemos que cuando habla aquí de la palabra, cuando los discípulos de Juan le preguntan a Juan el Bautista, le dicen: «Mira que aquel anda bautizando también, al igual que tú», y toda la gente acude a él. ¿Qué dice San Juan Bautista? Él no se llena de rabia, ni se llena de envidia, ni coraje, ni nada por el estilo. Él se alegra, le da alegría al saber que aquel que venía primero que él ya está anunciando lo que debería anunciarse, ¿verdad? A aquel que es la vida, Dios Padre. Y ¿verdad?, les dice a sus discípulos cuando estaba, ¿se acuerdan ustedes cuando estábamos al otro lado del río Jordán? Yo les dije que yo no era el Mesías. Viene alguien detrás de mí, ese es el Mesías.
al que no soy, tengo la valentía de desatarle las correas de sus sandalias. Porque él se sentía menos que Jesús, siempre se sintió menos. Pero él vino también por parte de Dios, anunciándoles y trayéndoles el perdón de los pecados a aquellos que andaban mal, a aquellos que no creían en Dios, que andaban totalmente por otros caminos que no son los del Señor. Por eso fue necesario que estos dos hombres vinieran, tanto Juan el Bautista como el Señor, nuestro Señor Jesús, a traernos la buena nueva, a enseñarnos el camino a seguir. Dice, surgió una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan, mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él. Todos acuden a él. Eso era necesario, hermanos. Eso se sabía que iba a suceder. Toda la gente, todas las multitudes iban a acudir a Jesús para que Él les aliviara de sus enfermedades, de aquello que no podía ser sanado. Muchos que fueron sanados de la lepra. Pongamos la lepra como hoy en la actualidad, el cáncer. El cáncer es una enfermedad que cuando la gente la adquiere, pues es muy difícil que los doctores la curen. Pero hay un doctor de doctores que sí la puede curar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús pasaba por las calles sanando enfermos, pero especialmente los leprosos, que como les digo, la lepra en aquel tiempo era como el cáncer. Y Jesús les sanaba. A ciegos que estaban ciegos de nacimiento, les hacía ver. Inclusive personas que ya llevaban al cementerio a enterrar, ya estaban muertos. Ya no tenían ninguna oportunidad según la gente. Pero Dios, a través de Jesús, les da la sanación. Ese es el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el poder por el cual mucha gente acudía a Él, porque sabían que les iba a sanar, ya fuera un familiar o cualquier amigo que ellos tenían, que lo miraban que con dificultad se movía, como aquel que llevaron en la camilla para que Jesús lo sanara. Así también, mis hermanos, nos sana a nosotros hoy en la actualidad, pero no tenemos esa fe. La fe es necesaria en nuestras vidas. Y San Juan Bautista, todo esto, él lo miraba. Y él ya les había dicho a sus discípulos, yo no soy el Mesías. Cuando él bautizó a Jesús en el Jordán, él les dijo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Porque esas palabras se las puso Dios en su boca a Juan el Bautista. Y por eso, hermanos, muchos comenzaron a seguir a Jesús por las palabras de Juan, ¿verdad? Inclusive muchos de sus discípulos se fueron con él, se fueron con Jesús. ¿Y por qué, hermanos? Porque mismo Juan les dijo, ese es el Cordero de Dios. Cuando escucharon esas palabras, pues le siguieron, sin dudarlo. ¿Y ustedes creen que Juan Bautista se enojó por eso? Claro que no. Jesús nuestro Señor hablaba muy hermoso de San Juan Bautista. Pero él, que ya había estado con el Padre, él mismo les decía, Juan Bautista es tan grande, es el único hombre más grande que ha nacido de mujer. Sin embargo, en el cielo, el más pequeño es más grande que él. Y hermanos, no es que Jesús haya querido decir que era nada. Lo que quería decir que en el cielo todos vamos a ser grandes. ¿Por qué? Porque no va a haber pequeñez en el hombre ni en la mujer que se gane esa gloria. Y es la verdad lo que decía Jesús. En el cielo el más pequeño es más grande que Juan. O sea, ya está en el cielo. Ya no está sufriendo. Ya
lo que hace es alabar a Dios eternamente. Por eso Jesús nuestro Señor decía esas palabras. Pero San Juan Bautista, mis hermanos, fue grandísimo para la iglesia, para nuestra fe, que nosotros tengamos fe y no andemos de envidiosos, envidiando lo que no debemos envidiar, ¿verdad? Porque debemos tomar como ejemplo a Juan el Bautista para nuestra vida personal. Que cuando veamos a un hermano o una hermana, ¿verdad?, predicando y hablando de la palabra de Dios, que sea muy bonito aquello que está hablando, no nos llenemos de envidia, no seamos como aquellos fariseos, ¿verdad?, que se envidiaban porque toda la gente seguía a Jesús y a ellos nadie les hacía caso, ¿verdad? Esa era envidia, pero Juan no la sintió. Juan sintió un gozo muy especial por Jesús. Y es muy bello, hermanos, que nosotros recordemos que tenemos un Dios que nunca nos va a olvidar. A su pueblo nunca lo olvidó nuestro Dios. Por eso es que les envió a estos dos hombres para enseñarles. Por eso, cuando aquellos que se negaban a escuchar a Jesús, ¿verdad?, cuando aquellos que no estaban de acuerdo en sus palabras, ¿quiénes eran aquellos? Solamente los fariseos, los maestros de la ley, los sacerdotes, que se llenaban de envidia por lo que él hacía, porque las multitudes iban detrás de él. Reunía, si se acuerdan ustedes de aquella vez que multiplicó los panes y los pescados, ¿de cuánta gente nos está hablando la lectura del Santo Evangelio? De 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, obviamente. Yo me imagino que ha de haber habido mujeres y niños, y estos, como en aquel tiempo no se contaban, eran como los niños, pues no tenían validez para el hombre, mucho menos las mujeres, ¿verdad? Eran hechas a la izquierda. Entonces Jesús viene y les da su valor, tanto al niño como a la mujer. Y es por eso, mis hermanos, que si nos damos cuenta hoy en la actualidad, las mujeres en realidad son las que más amor sienten por Dios. Nosotros los hombres, muchas de las veces a través de ellas, a través de nuestras esposas, es que vamos conociendo a Dios y nos acercamos, porque las vemos que sienten mucho amor por Dios. Y nosotros, pues, al ver, también ahí vamos. Pero Dios, mis hermanos, nos ama, y por eso, cuando Él siente ese cariño, ese amor por ti, de una manera o de otra, Él te va a arrancar, te va a sacar de tu pecado, de tu maldad en la que vives, del lodo en el que te encuentras, y nos va a llevar con Él. Por eso, aunque digamos nosotros, ¿verdad?, que yo no me voy a acercar a Dios, yo no creo en Dios, yo no creo en lo que sucede en la iglesia, yo no creo en esto, no creo en lo otro, Dios es el que toma la última palabra. Por muy mala que sea la persona, Dios te acoge y te da la fuerza, te da el espíritu para que tú lo sigas. ¿Qué hizo con San Pablo? San Pablo perseguía a los cristianos. Él los perseguía para darles muerte, para llevarlos a la cárcel. Él no quería, que según él era una secta la de Jesús, pero después se dio cuenta que él estaba errado. Nosotros, mis hermanos, conocemos, pues, sabemos la verdad, conocemos de Jesús, conocemos de todas las escrituras. Cuando leemos, ¿verdad?, nos enamoramos, nos adentramos al mensaje. San Juan Bautista, si ustedes no lo toman como un santo, porque este fue un verdadero santo, un verdadero hombre que amó a Dios, que a pesar de que el rey Herodes, ¿verdad?, lo odiaba, ¿verdad?, no quería que él anduviera hablando, divulgando que andaba con su cuñada, pues obviamente que San Juan Bautista no se quedó callado. Y San Juan Bautista le decía: no está bien lo que estás haciendo, es la mujer de tu hermano.
y por eso lo llevó a la muerte, hermanos. Le cortó la cabeza. ¿Ustedes creen que nada más porque le iban a cortar la cabeza a San Juan Bautista se iba a callar? Ojalá y nosotros seamos así. Ojalá y nosotros tomemos de todo lo que él llevó a cabo en su vida, ¿verdad? Que nosotros seamos también un poco así. Pero no tenemos nada, no tenemos valentía. Si no tenemos fe, mucho menos vamos a tener valentía para hacer esas cosas, para hablar y denunciar lo que está mal. En la primera lectura nos decía San Juan, ¿verdad? Si nosotros miramos a alguien que tiene un pecado de muerte, pídele a Dios y habla también con él. No nada más pidas a Dios, sino también habla con la persona. Dios va a hacer su parte, pero también nosotros tenemos que hacer la nuestra, para que nuestros pecados, que son de muerte, seamos liberados de ellos. Porque nos encontramos como en una cárcel cuando tenemos tantos pecados. Pero si nos liberamos de ellos a través de la confesión, vamos a ser libres y nos vamos a sentir bien livianitos, como una paja. Entonces, hermanos, busquemos de Dios para que Él nos dirija por el buen camino, que no vayamos nunca haciendo la voluntad del demonio, sino la voluntad de Dios, porque la voluntad del demonio nos va a llevar a la muerte, y esa muerte pues ya no va a tener remedio más que vivir eternamente en un infierno, en el fuego que no se apaga, que no se consume. Y Jesús lo decía en sus evangelios, dice que aquel que no lleve sus caminos va a ir a un fuego que no se apaga. Siempre lo dijo. Entonces existe. Y si los que no creen en esto, ¿verdad? Porque, como les digo, mucha gente que se siente a gusto en su pecado, viven tranquilos, con felicidad en sus pecados, cuando tú les hablas de esto, ellos dicen, eso no es cierto. Todo eso es pura mentira. Pues claro, a ellos les conviene, no van a decir que sí es cierto porque andan en su pecado, ¿verdad, mis hermanos? Y ellos se sienten tranquilos, felices en su mal. Pero, hermanos y hermanas, Dios tiene la última palabra y Él nos va a juzgar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que hacemos y cómo nos movemos. Ahora vamos a recitar el Salmo y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios por sus bendiciones que siempre hemos recibido. Y el Salmo es el 149 y dice así: el Señor es amigo de su pueblo. Entonen al Señor un canto nuevo, en la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor, alégrese Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Bendito sea, Señor, te damos gracias, porque realmente eres nuestro amigo. Tú, Señor, escuchas siempre nuestras súplicas. No hay un día de la vida que tú dejes de escucharnos. Que tú dejes de darnos tu gracia, Señor. Que tú dejes de enviarnos tu Espíritu. Que tú dejes de enviarnos tus ángeles para protegernos. Todo eso, Señor, lo recibimos de ti. Y nosotros muchas veces no agradecemos tu ayuda, Señor. Te pedimos que nos hagas fieles siempre a ti, Señor. Que no nos alejemos de ti, que eres la luz en nuestras vidas. Ayúdanos a enseñarles a otros, Señor, cómo llevar el camino que no nos tuerce, sino que nos lleva por la fidelidad y nos ayuda a no caer en la mentira, en la falsedad. Ayúdanos, Señor, y ayuda a aquellos que no lo hacen, Señor, que viven en su pecado, que viven en la maldad y sienten que esa es su felicidad, Señor. Te pido por todos los enfermos, Señor, siempre te voy a pedir por ellos.
Y te pido muy en especial por mi primo Sergio, Señor, que está en el hospital, que tiene cáncer y que se siente muy enfermo, Señor, para que tú lo ayudes, Señor Jesús. Si es tu santísima voluntad ayudarlo, que así sea, mi Señor. Te pido por Caro también, que ya lleva mucho tiempo ahí en esa cama, Señor, en ese hospital. Ayúdala también, Señor Jesús. Ella dice no sentirse necesitada de nadie, pero sabemos bien, Señor, que no es así. Que ella necesita de su familia, que ella necesita, Señor, volver con sus familiares para ser felices. Ayúdala, Señor, para que pueda salir de ese lugar. Y por todos aquellos que se encuentran en esa clase de hospitales, Señor, que son hospitales de especialidades, para que, al igual que por ella que te estoy pidiendo, Señor, les ayudes a todos a sentir la paz, la tranquilidad en sus corazones. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, a ti te pido que les des la fortaleza, que fortalezcas su espíritu, que no se sientan tan debilitados cuando están allí en esas sillas de ruedas, que no tienen a nadie que ni siquiera les empuje porque sus familiares los han olvidado totalmente. Ayúdales, Señor, a sentir la paz. Bendito Espíritu, darles la fuerza para que cuando ellos necesitan hacer algo por su propia mano, lo puedan realizar. Ayúdales, bendito Espíritu, para que sean fuertes en el amor a Dios, que reconozcan que Dios es quien envía todo en el momento que ellos lo piden. Bendito y alabado seas. Gracias, Espíritu bendito, por tu gran amor. Madre Santísima, te doy gracias también por tu intercesión, porque siempre estás ahí, mamita del cielo, ayudándonos con todo lo que nosotros te pedimos. Especialmente, mamita María, te pido por todas las personas que odian al Señor, que no creen en Él, que no creen en Él, mucho menos van a creer en ti, mamita del cielo, para que se den cuenta de su error, para que vean que sin Dios no son nada en esta vida, para que vean que Dios es el único que les puede sacar de su problema. Madre del cielo, tú conoces a todas esas personas, tú sabes quiénes son, mamita del cielo, y yo te las pongo en tus manos para que tú pidas a Dios por ellos, especialmente por aquellos que viven encadenados en el alcohol, encadenados en las drogas, en la prostitución, para que sean liberados de todo ello. Y por todo esto le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó que dijéramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarme en este día sábado, en este compartimiento. Ojalá y que cada uno de ustedes haya entendido este mensaje de nuestro Dios, que realmente, mis hermanos, nos acerquemos a Dios, que le amemos como debe amarse a nuestro Dios, y que todos los santos que están ya junto al Señor nos ayuden, ¿verdad? Nos sigan encaminando para no desviarnos del camino del Señor. Damos siempre a nuestra Madre Santa, ¿verdad?, que acerque a aquellos ateos que no creen nada en Dios,
que no creen nada en nuestra Madre y mucho menos en los santos, para que se den cuenta de su error y se acerquen al Señor a través de nuestras oraciones y peticiones que hacemos por ellos. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que pasen un feliz día sábado en compañía de todos sus familiares. Bendiciones.